La religión del futuro. Charla 1. Las charlas van a ser 1, 2, 3, 4, así hasta 12. Tenemos programado para 12 charlas. Vamos a hablar sobre un poco de religiones e historia de las religiones. Unos conceptos generales que se tienen de eso. Esto es muy extenso, ya le digo, como tal, ¿sí? Entremos a lo más, digamos, práctico, pragmático. Las religiones, símbolos, historias y cambios de paradigmas, ¿sí? Ustedes pueden ver acá, aquí hay 2, 4, 6, 2, 4, 8, 12 símbolos. Cada religión tiene sus símbolos, ¿sí? Pueden ver, aquí están algunos de los símbolos como el del cristianismo, el judaísmo, el hinduismo, el bahaísmo, el islam o islamismo o musulmán, el neopaganismo, el taoísmo, el shintoísmo, budismo, siísmo, brahmanismo, jainismo, ayavasli, la Wicca, los templarios, iglesia nativa polacos, etcétera, etcétera. Aquí están los símbolos, ¿sí? Algunos los conocen, ¿sí? Otros son muy nuevos, muy poco conocidos, ¿sí? Wicca, por ejemplo, la Wicca comenzó en los años 50. Un tipo de apellido Garner, no recuerdo el nombre de otro. Y que tuvo una revelación y el Wicca y viene de raíces de witch de bruja, pero también de witch, que es un sabio, ¿sí? Entonces tiene sus adherentes, la base laica y religiosa está en Inglaterra. Los templarios, bueno, ya conocemos, es una historia muy extensa, muy bonita sobre la historia de los templarios, ¿sí? Pero fueron extinguidos en 1313, me parece, con el último templario, Jacques de Molay, que fue quemado por la misma Inquisición. En 1934 en Bélgica se creó una nueva orden de templarios, ¿sí? Preservando las tradiciones de ellos. Las iglesias nativas polacas como la americana son muy propias, esos son de cada región. Ayavasli es de la India, sur de la India, es más de tipo de los Vedas, ¿sí? Tradiciones védicas, ¿sí? Religión, la etimología. ¿Qué es religión? El término religión ha sido muy debatido. Debido a través de los siglos, hay dos interpretaciones que ofrecen prácticamente un origen de la misma palabra y subrayan pues la actitud religiosa del mismo. Antes de ser usadas con un sentido relacionado con las divinidades, el término religión o religioso es utilizado para expresar un temor o un escrúpulo supersticioso. Así consta en los textos de Julio César y Tito Livio, escritores de la época romana. La primera interpretación viene de Cicerón en su obra de la naturaleza de Dios, donde dice quienes se interesan, las religiones, aquellos a quienes se interesan en todas las cosas relacionadas con el culto, las retoman atentamente y como que las releen, son llamados religiosos, a partir de lo que se llama la relectura. Esta etimología, aunque es correcta, subraya la fidelidad a los deberes que la persona religiosa contrae con la divinidad y por tanto está más relacionado con la justicia. Esta segunda es la más, digamos, la que vamos a usar más, que es la que hace propuesta por Lactancio. Lactancio fue un escritor prolífico, escritor religioso. En el libro Instituciones Divinas, en 10 tomos, creo, 6 tomos, hace derivar la palabra religión del verbo latino que significa religar, que traduce atados, ligados por un vínculo de piedad a Dios, por eso estamos religados. De donde el término religión tiene su origen, como fue propuesto por Cicerón, a partir de releyendo. Este segundo término resalta la relación de dependencia que religa al hombre con las potencias superiores de las cuales
él puede llegar a sentir dependientemente y le lleva a tributarles actos de culto. Ese término religare significa reunir, unir. Yo recuerdo en la yoga también se traduce, el yoga viene de una lengua sánscrita que traduce yuk, unir. Unir los principios, unir el macrocosmos con el microcosmos, ¿sí? Es la unión del ser con el ser, es la unión del yo con el yo minúsculo con el yo mayúscula, es la unión del ser externo con el ser interno. Eso es religión, religar. Veamos algunos términos más científicos. Las religiones pueden definirse como un sistema cultural y por supuesto están dentro de las visiones culturales. Entonces es un sistema cultural de determinados comportamientos, prácticas, cosmovisiones, éticas, morales, textos, lugares sagrados, profecías u organizaciones que relacionan a la humanidad a elementos sobrenaturales o supranormales, trascendentales, místicos o espirituales. Aquí ya empieza a tener esa connotación más académica, más científica y abarca más cosas. La práctica de una religión puede incluir rituales, sermones, conmemoración o veneración, ya sea a una deidad, a dioses o diosas. Hay sacrificios, hay peregrinaciones, hay procesiones, hay festivales, hay festines, hay trances, hay iniciaciones, hay oficios funerarios, hay oficios matrimoniales, oficios de todas índoles, en todas las actividades. Hay la meditación, la oración, son procesos religiosos. La religión también es música, arte, danza, servicios comunitarios u otros aspectos de la cultura humana. Estábamos hablando que el fútbol, una actividad más cultural también, es muy religiosa. Hay una procesión, hay barras, hay el culto al fútbol, hay cantos, hay devociones, hay todo, hay iniciaciones, hay formación. Bueno, cuando uno estudia religión, cuando uno estudia astrología, perdón, uno asocia el planeta que lo rige es Neptuno. Por supuesto, antes era Júpiter y Neptuno, son los planetas que rigen la religión. El uno como más la religión que llama religión legítima y otra la religión más administrativa, ¿sí? Esotérica. La religión más esotérica y la otra exotérica con X. Muchas religiones tienen narrativas, símbolos, historias sagradas, ¿sí?, que te pretenden explicar el sentido de la vida o explicar el origen de la vida o el universo. Recuerde que ellos tienen unos cánones religiosos que son sus Biblias. Algunos de los han escrito ellos mismos, o bien han tenido comentadores o han escrito después de muertos sus enseñanzas, porque no escribieron, pero sus enseñanzas fueron consignadas en esos escritos posteriores, ¿sí? A partir de estas creencias sobre el cosmos y la naturaleza humana, las personas pueden derivar una moral, una ética o leyes religiosas o un estilo de vida. Se dice que en promedio las mujeres son más religiosas que los hombres. Algunas personas siguen múltiples religiones o varios principios religiosos al mismo tiempo, independientemente de si la tradición de los principios religiosos que siguen permite un sincretismo o no. Bueno, mucha gente hace el oficio de la misa en la mañana, en la tarde y en la noche, pero otros van a otros cultos, ¿sí? Ya sea participan en unas u otras iniciaciones, ¿sí? Van a logias respectivas, van a cultos religiosos, a ceremonias, etcétera, etcétera.
Esto habla de ese sincretismo. Aquí podemos ver en esta gráfica los determinados rituales, gentes en sus actividades diarias religiosas. Aquí podemos ver la religión cristiana como católica apostólica romana. Aquí están haciendo unas ordenaciones sacerdotales, etcétera, etcétera. La definición más amplia del espectro de significados que refleja el concepto de religión en cuanto implica encontrar un elemento propio, distintivo y único. Es una exigencia propia de las culturas occidentales, ya que son estas las que desde una postura más teísta, eso lo vamos a ver, distinguen entre divinidad y el resto del mundo. Desde el momento de la ilustración se han elaborado muchas y variadas definiciones intentando recoger los aspectos propios del fenómeno religioso. Por eso el homo religioso surgió en torno a esta fenomenología del espíritu. Tipos de religiones. Existen diferentes clasificaciones de las religiones, según el criterio que se elija. Por ejemplo, por la concepción teológica, o sea, es la creencia en una o más deidades. Dentro de ese teísmo cabe distinguir entre otros. O son monoteístas, aquellas religiones que afirman la existencia de un solo Dios, que a menudo es el creador del universo. Las religiones monoteístas más numerosas son el cristianismo, el islam, el siísmo. El siísmo es una religión sikh creada por el gurú Nanak en el siglo XV o XIV. Creo que tiene más de 10 o 20, 10 millones o menos de adherentes. Seguidas por el judaísmo, bahaísmo y zoroastrismo, son monoteístas. Hay unas que son politeístas, creen en la existencia de diversos dioses organizados en una jerarquía o panteón, como ocurre con el hinduismo, el Shinto japonés o las antiguas religiones de la humanidad como la griega, la romana, la egipcia. Recuerde que ellos adoraban a Brahma, Vishnu, Shiva, Osiris, Isis, Horus, etcétera, etcétera. Y las determinadas deidades que tenían respectivas. Pueden ser incluidas creencias a veces calificadas como animistas, como el vudú del oeste de África, que contempla espíritus existentes en los elementos de la naturaleza, pero también diversas deidades. También cabe incluir aquí la mayoría de corrientes del neopaganismo moderno. Max Müller, que fue un orientalista alemán que acuñó un término enoteísta, ¿sí?, para referirse en el siglo XIX, para referirse a la creencia en un solo Dios en la que se admiten otras deidades, como sucedía en la antigua religión egipcia, especialmente con Akenatón. Ese término fue muy problemático, ¿sí?, pero sin embargo últimamente con las religiones o cultos y sectas neopaganas se ha vuelto a incluir. Hay otra definición que se llama las dualistas, que son más propias de lo que vamos a hablar. Son religiones dualistas y no dualistas, que son aquellas religiones que suponen la existencia de dos principios o divinidades opuestos y enfrentados entre sí, aunque solo uno de ellos suele ser merecedor de veneración por sus fieles, mientras que el otro es considerado demoníaco o destructivo. Cabe incluir en esta categoría el maniqueísmo, el catarismo, donde el maniqueísmo era un zoroastrismo donde Dios y el diablo, digamos, son los dos principios. Bueno, el cristianismo podría incluirse en la dualista, ¿sí? Hay las no teístas o no duales. Hay religiones como el budismo y el taoísmo, aunque el taoísmo no es una religión, es también otra ética, que no aceptan o no reconocen la existencia de dioses absolutos o creadores universales, o bien le otorgan funciones menores o muy específicas. En ocasiones estas deidades son vistas como recursos más bien metafóricos o metafísicos, utilizados para referirse a fenómenos naturales o a estados de la mente.
Otra definición es el panteísmo. Es la creencia que el universo, la naturaleza y Dios son equivalentes. Y finalmente hay uno que se llama el panenteísmo, que es la creencia de que Dios es a la vez inmanente y trascendente al universo, o en otras palabras, que Dios engloba el universo, pero no se limita a él. Otra clasificación es por la revelación, que es depende del fundador de la misma. Entonces son religiones reveladas que se fundamentan en una verdad revelada de carácter sobrenatural o supranatural, desde una deidad o ámbito trascendente, y que indica a menudo cuáles son los dogmas a los que se debe creer y las normas y ritos que se deben seguir. Cada religión tiene un dogma y un ritual. Hay que partir de eso. Son digamos, las dos columnas que debe tener una religión. Hay religiones no reveladas, no definen su origen, según un mensaje dado por deidades o mensajeros de ellas, aunque pueden contener sistemas elaborados de organización de deidades, reconociendo la existencia de estas deidades y espíritus en las manifestaciones de la naturaleza. Esto es muy propio de esas revelaciones a través de terceros o estados que llaman mensajes psíquicos, metapsíquicos, metafísicos, medios, revelaciones a través de esos medios, etcétera, etcétera. Por el origen, que es otra forma de clasificarlos, por origen o familia. Se agrupan en troncos donde serían, por ejemplo, las principales familias de religiones son las siguientes. La familia de religiones como las abrámicas o semíticas son, digamos, el judaísmo y el mismo cristianismo. Las dármicas o índicas, que son las hindúes, el hinduismo, el budismo, etcétera, etcétera. Las religiones indoeuropeas, que son los rías, celtas, los wiccas, las iglesias, las respectivas iglesias que hay por todo, que son más no católicas. Las religiones iranías o iranias, que son como el zoroastrismo, muy poca gente hay, 4 o 6 millones creo que hay. Las religiones neopaganas y las sectas que se han formado, que son las griegas, romanas, y los sectas y cultos que han surgido. Las tradiciones, todas las tradiciones africanas, que son cultos muy arcaicos y mágicos. Las religiones tradicionales nativoamericanas, que son las religiones de esta índole. 5 grandes religiones del mundo, que vamos a mirar algunos que otros elementos: judaísmo, islamismo, cristianismo, hinduismo y budismo. Principales religiones del mundo ofrecen a las personas caminos para encontrar la felicidad. Las religiones tienen primero ofrecen algo. En el fondo lo que ofrecen las religiones es una experiencia, una sensación de identidad y una experiencia que le produce unos estados de felicidad y de libertad, por supuesto. Es libertad que se llama plenitud, beatitud, en los términos más trascendentales sería conciencia, existencia y felicidad. Satchik Ananda, como llaman ellos, el budismo. Los tipos politeístas y monoteístas creen en muchos dioses, creen en un solo Dios. Esto fue un repaso de lo que hemos visto hasta el momento. Los símbolos que tiene el judaísmo es los famosos estrella o sello de Salomón. El cristianismo es una cruz. El islamismo es una luna menguante con una estrellita ahí. Religiones politeístas, el hinduismo tiene un símbolo, un om, símbolo de lo esencial, es un mantra, significa unidad con lo supremo, la combinación de lo físico con lo espiritual. El budismo tiene una rueda de 8 radios, recuerde el famoso óctuple sendero, que indica el ciclo de nacimiento, vida, muerte y reencarnación. El judaísmo, los fundadores, ¿sí? Pues
Abraham, Moisés, el libro sagrado, la Biblia, y viene todo el Talmud, el Zohar, que son los comentarios, las traducciones de los determinados maestros que enseñan eso. Las creencias en el Yahvé o Jehová, la vida eterna, la llegada del Mesías que traerá la paz, lugar de culto son la sinagoga, fiestas son la Pascua, entre eso la Pascua judía. El cristianismo, el fundador Jesucristo, sus apóstoles, los respectivos, el libro sagrado de la Biblia, el Nuevo Testamento sobre todo. La anterior es el judaísmo, es el Antiguo Testamento en la Biblia. Y sobre todo los 5 primeros libros. Las creencias de Dios, Jesucristo, Espíritu Santo, resurrección, vida eterna, lugar de culto, iglesia o templo, las fiestas son el domingo de Pascua y la Navidad. El Islam, el fundador es Mahoma, el libro sagrado es el Corán, las creencias en Alá, Mahoma, la vida eterna, el paraíso, lugar de culto es la mezquita, las fiestas del Ramadán o el Eid Walid o el Eid Mawlid. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 18 habla de esa libertad religiosa, pues en sí las religiones deben producir libertad interna. Dice esa Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 18 que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Que me aíslo un poco del ruido. Vamos a hablar de las principales. Aquí hay mucha falla, aquí hay mucha mentira, ¿sí? Aquí se encuentra mucha mentira demográfica, estadística de las religiones del mundo. Según este cuadro, aquí nos puede indicar. Este cuadro nos dice que los católicos, ortodoxos y otros, un 22%, con los evangélicos forman 33%, llámese cristiano. Le sigue en segundo lugar los musulmanes con un 21%. Sin religión, el 18%. Los hindúes un 13%. Los budistas un 6%. Las religiones chinas un 6%. Y el resto se reparten en judaísmo, sikh y los animistas en un 6%. Aquí hay 22 religiones. Actualmente en el mundo hay más de 300 religiones. Así que puede usted imaginarse la cantidad. Parecería que al paso que vamos, por cada habitante es una religión. Ahora hablaríamos de 8.000 religiones. Aquí vemos las principales religiones, desde catolicismo, islam, hinduismo, los no religiosos, shintoísmo, siísmo, etc. Hasta rastafarismo. Recuerde esta religión de Bob Marley, el cantante. Es una religión de Etiopía que surge allá tiene sus maestros. Rastafari. Los rastafaris, ¿sí? Entonces aquí está y nuevamente muestra el catolicismo un 16%, en segundo lugar, igual parejo con el islamismo o musulmán. Y le sigue en tercer lugar no religiosos. Los no religiosos está muy parejo con el morado, que el morado son el hinduismo. El 11 son el budismo, el 10%, ese 10% son las étnicas, o sea, las indígenas, bueno, y ahí continúa. El top 10 de las religiones del mundo
de 1945 al 2019, datos del 2018. Aquí según ese top 10, las 10 principales religiones, encabeza, ya es por habitantes, con 1.432 millones de habitantes, los musulmanes. Bárbaros, cada vez crece más esta religión, los musulmanes. Le sigue el hinduismo con 1.100 millones de habitantes, 1.106 millones de habitantes. Los cristianos, católicos o romanos están en el orden de los 1.102 millones. Tengo muchas dudas sobre eso. Sin religión están el 886 millones de habitantes. Aquí está, esto está sobre más o menos 5.000 millones, 6.000 millones de habitantes. Este top 100. Los cristianos protestantes están en 619 millones de habitantes que profesan esa religión. El budismo mahajánico, o sea, el gran vehículo, son 300 millones de fieles adherentes. Los cristianos ortodoxos orientales están en 256. El islam chiismo son 198. Péguelo por este islam también sunitas y chiismo, y estamos hablando de casi 1.600 millones de habitantes. Y el shintoísmo, que es uno de los menores, bueno, el budismo Theravada, que es el pequeño vehículo, 675 millones, y el shintoísmo, que es más o menos 92 millones. Aquí estos hablaríamos de 1.600 millones, el que más predomina es el islamismo. Como quien dice, Mahoma, Alá es el Dios y Mahoma su profeta. Este es el mundo como se está distribuyendo. Cuando entremos a mirar la religión del futuro, vamos a ver que el 60, casi 70% de estas religiones están en un atraso espantoso. Por eso esas guerras culturales religiosas son violentas y son producto de esa ignorancia completa. Esta Yoga Darsana las Yoga Darsana son las 6 escuelas de pensamiento hindú, desde la yoga de Patanjali, el Mimamsa, la Vedanta, el Vaisheshika y otras, ¿sí? Este cuadrito hace un cuadro comparativo de las distintas religiones o dharmas. Religión o dharma es la verdad, cada religión trae sus verdades. Vamos a mirarla un poquito con el zoom nuestro, y aquí podemos mirar los títulos, el sistema, están dados el hinduismo moderno, el antiguo. Sanata Dharma era como la verdad eterna de los, digamos, el propio de los Vedas, o sea, los Vedas antiguos. Zoroastrismo, el budismo, el jainismo, el judaísmo, cristianismo, islam, budismo, bahaísmo, confucianismo y taoísmo. Aquí hay una población ya un poquito desfasada. Ya habla del budismo en 1.000 millones, antiguo Sanata Dharma, que es el antiguo hinduismo, 100 millones, el budismo de 1.500 millones, cuyo tendencias de crecimiento se mantiene y va a la alza también. Aquí ya son más reales, 1.500 millones. El cristianismo, claro que coloca el cristianismo, que yo dudo mucho, de 2.000 millones, no creo que llegue allá. Se habla de que son 300 millones nomás. Se mantiene, no, va a escalpar, va de pique, va hacia abajo, ¿sí? El islam lo pone con, no sé, con 2 billones, o sea, 2.000 millones de habitantes. Igual al cristianismo, son las dos religiones. Y que va subiendo, por supuesto, el islam va subiendo. Lo mismo que el siísmo. El bahaísmo va subiendo, y los que van bajando es el confucianismo y el taoísmo. Son tendiendo a la baja, ¿sí? Aquí está cuando se fundó. Vienen de
4.000 años antes de Cristo. Es una historia de hace 4.000, 5.000 años antes de Cristo. Quizás la historia comienza así, la historia en Occidente comienza así. Dado los textos, hay una época que se cruza, que se llama la época axial, muy acuñado por Karl Jasper, que habla sobre cómo 600 años antes de Cristo se crean las grandes religiones. Nace Buda, nace Cristo, está dentro de esas tiempos. El cristianismo, Buda, todas las grandes religiones nacen en esa época axial. Aquí están los principales libros, cada uno tiene sus libros, desde la Biblia, Vedas, el Corán, los canon, el budaísmo, por ejemplo, el budismo tienen, el canon son el Dhammapada, que es los tres cestos, los tres canastos, donde está ahí todas las con el tiempo ellos se van a ir organizando. Hoy en día pertenecer a una religión, eso implica tener mucha dedicación y devoción. El budismo nomás se sigue 248 preceptos, se mete, ya sea el budismo acepta mujeres como hombres, pero a ponerse uno a practicar 248 preceptos de esos, no puede uno ni mirar al suelo, no puede ni mirar a una mujer, no puede mirar nada, mejor dicho. Le limitan a uno en todo, muchas libertades, muchas restricciones por todos lados. Estas religiones son son cárceles completas, ¿sí? Ponen unas ciudades santas donde se reúnen, hacen los rituales, las conmemoraciones, los lugares sagrados, hay unas administraciones y tienen los fundadores de la religión, Zaratustra, Siddhartha, Mahavira, Abraham, Mahoma, etcétera. Tienen sus profetas respectivos, tienen sus lugares de peregrinación. Este cuadrito yo se los voy a dejar todo eso para que ustedes vayan explorando y vayan teniendo una síntesis de lo que son las religiones del mundo. Cuestión de fe. Vienen unos datos estadísticos de 2.000 a 42.000 encuestados de 18 a 64 años, y muestra cómo el 80-99% de ciertos países son muy religiosos. Por ejemplo, mire, la India tiene el 99% arriba hacia la zona de Irán, el 99% es muy religioso. El 96% de la India sí es muy religioso, sí. África, los continentes, los países respectivos, sí. En América Latina vemos que el 82% es muy religioso, como el Perú, Bolivia, todas esas zonas, ¿sí? En cambio, el 60 al 79% están en la California, en los Estados Unidos, el 70%, Miami, de la Florida. En Colombia hay un 79%, del 60 al 79% son cuestión de fe, creen en esa religión respectivamente. Sigamos con nuestras estadísticas. Los países en los que la religión es más importante. De todos los países en estas estadísticas, se ha encontrado que Etiopía como país es el más religioso de todos los países del mundo, un 98%. Le sigue Indonesia con un 93%. Cada uno tiene sus religiones respectivas. La India con un 80%, Colombia tiene el 76%. Por eso se le ha llamado el país del Sagrado Corazón. País muy cristiano, muy católico, romano, apostólico y romano. Hasta ahora están penetrando los otros cultos como los evangélicos o protestantes. Grecia le sigue, Estados Unidos un 53%, y finalmente en esta 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 países, China es la última con un 3%, porque allá es confucianismo y taoísmo. Confucianismo es una filosofía de vida, una ética y a su vez una moral.
que lo combinó con un partido comunista que le dio autenticidad y legitimidad a esas religiones. Pero es un confucianismo. De ahí que ellos pues no, la religión es un comportamiento más bien y no se mide en ese tipo de fe. Religiones por su número de practicantes. Ya vemos que si mandamos al cristianismo supera la tope de los 2100 y le sigue el islamismo con 1200, hinduismo con 876 y finalmente con el budismo con 364 millones de adherentes o fieles. ¿Qué países se reza a diario? Bueno, recuerde que hay formas de rezarlos en ceremonias, en cultos, o bien en actitudes como el Islam, que rezan 5 veces en el día, ¿sí? Se postran mirándose a la Meca y la oración a Mahoma, a Alá y el Mahoma a su profeta. Países que rezan a diario son Nigeria, Irán es muy zoroastro, son persas. Irán son persas musulmanes. Allá tienen un culto permanente hacia el Islam. Paraguay, mire, Paraguay tiene el 82%, la India el 75%, Brasil 61%, 55% Estados Unidos, y finalmente aquí no está Colombia, ¿sí? Está Chile con un 39%, Japón, bueno, en esta estadística. Esta es muy dudosa, ¿sí? Es sumamente dudosa. ¿Cuál es la religión de los latinoamericanos? Por país. Vemos que en Paraguay es el cristianismo, la católica. En México predominan en todo Centroamérica y Suramérica el cristianismo. La católica y le sigue la evangélica. Ateísmo es muy poco. Colombia está ahí dentro del 4º lugar de las religiones. Cristianismo en América Latina, vemos como Colombia ocupa el 80%, el primero es Honduras, aquí es otro porcentaje que muestra la religión más importante de su vida, el porcentaje en la cual la religión hace parte de esa cultura que es más importante de su vida. Católico, evangélico, creyente, y así continuamos con esto. Con esto damos fin a esta primera parte. Voy a la segunda parte, que es la más, para mí es la más completa. Vamos a mirarla, es ya entrar al tema, ya esta parte que hemos visto ya es muy profana, la encuentran en internet, ese tipo de religiones que confunden muchas veces, ¿sí? Vamos a ver la que es la verdadera religión, la religión del futuro, que es Wilber, el referente bibliográfico, ¿sí? Este es el libro, esta es la portada del libro en español, una visión integrada de las grandes tradiciones espirituales. Voy a avanzar un poco y bueno, a ver si pues, ahí lo permite. Vamos a ver el contenido. Vamos a hablar cuarto giro. ¿Sí me escucha? Sí. Bueno, el libro está dividido. Vamos a mirar el contenido del libro, ¿sí? Son más de 700, casi 800 horas. Y nos tocan 12 horas hacer todo un compendio sintético del mismo. ¿Qué es el cuarto giro? O sea, el giro del budismo. El budismo se convierte en lo que Ken Wilber llama la cinta transportadora. La cinta transportadora es como esas cintas que hay en los aeropuertos. En los puertos, las maletas, pero también en las empresas que hay los procesos de producción en cadena, ¿sí? Ya sea de vehículos que
la cinta va transportando una cosa, le van colocando uno, así. Ese es él ve como el budismo porque tiene más futuro de las religiones que hemos visto. A pesar de que los musulmanes predominan en el mundo, pero son religiones muy, ya lo vamos a ver con el tiempo en nuestras charlas, que son religiones muy míticas, cuando no se han quedado en los míticos y cuando no mágicas a los sumos arcaicas. Hay un micrófono abierto y se oye a alguien que está hablando, no sé si es Ludi. Ru, silencio, por favor. Bueno, ¿qué es el cuarto giro? Vamos a ver la biografía. Vamos a también darles el cuarto giro, el libro de Ken Wilber. Es un libro pequeño donde habla de eso. Y lo resume ahí en esta la religión, lo resume en el libro La religión del futuro. Habla de la visión integral, la libertad y plenitud, que son las dos banderas que pueden dar las religiones del futuro, y los caminos de evolución, que son el despertar y el desarrollo, pero todo es de la conciencia. Ojo, todo es de la conciencia. Ahí el concepto de religión tenemos que volver a religar, a reunir el ser externo con el ser interno, el yo con el yo. Eso lo vamos a ver a través de la experiencia. Por eso se habla de que el uno da plenitud y el otro da libertad. Plenitud es sabiduría, libertad es paz, una paz. La religión, el despertar produce mucha paz, pero el desarrollo produce mucha sabiduría. Ambos pues generan mucha libertad. Vamos a ver lo que se llama la inteligencia espiritual versus la experiencia espiritual. Estudiando aquí Wilber habla de un autor donde se remite, lo consultamos mucho, que Howard Gardner, que fue el autor de las inteligencias múltiples. Hoy en día se habla de más de 10 inteligencias que hay, que el ser humano hay en total 18. Yo me inclino a que hay 28, como fases, como días de la luna. 28 inteligencias múltiples que cada uno tiene y que desarrolla con el tiempo, va desarrollando con el tiempo. Algunos tienen, ya hay unas muy definidas, pero hay una de las más importantes, que es la inteligencia espiritual versus la experiencia espiritual. Hay un resumen, una comprensión de las guerras culturales, el trabajo de la sombra. La parte 2 se está dedicada a los estados y estructuras de la conciencia. Los estados fundamentales de la conciencia. Entonces ahí se empieza a hablar de estados y estructuras de la conciencia y estados de la conciencia. Hay que diferenciarlos el uno de lo otro. Eso lo vamos a ver con mucho detalle y hasta la saciedad, para que retengamos muy bien esos términos. Y los estados y los puntos de observación, es decir, permiten tener unas cosmovisiones, mejores cosmovisiones, e interpretar la realidad de esa experiencia. Se hablará de los estados de conciencias ordinarios y sutiles, es decir, esos estados ordinarios o físicos y el estado propiamente sutil. Se hablará de los estados, estamos hablando de los estados de la conciencia, y vamos a hablar del estado de la conciencia causal, del testigo vacío y no dual. Todo eso lo vamos explicando, que es el estado causal, que es el testigo, el vacío suprarracional, o la conciencia como talidad, o el estado no dual. Las estructuras ocultas de la conciencia son los mapeos mismos, que es la importancia de las estructuras mismas en la espiritualidad, y las escaleras o escalador y las visiones que se tienen de esas estructuras de la conciencia. Si ve que esto aquí ya, estas religiones del futuro
no tienen nada que ver con los dogmas y actos de fe de las anteriores, porque estas son ya formas de revelaciones a través de procesos internos que se van logrando a través de técnicas como la meditación y la espiritualidad en sí integral. Los estadios de las estructuras de desarrollo son los tipos de espiritualidad, las inteligencia espiritual y el desarrollo de la conciencia. Hay grados, la conciencia tiene 3 grados. Para la mayor simplicidad, grado 1, conciencia, desarrollo de conciencia, grado 1, desarrollo de estructuras de conciencia, grado 2, y desarrollo de estructuras de conciencia, grado 3. Como ven, ustedes pueden ver que esto es una materia extensa. Yo llevo más de 35 años estudiando esta parte, ¿sí? Trataré de hacerlo lo más explícito posible, pero yo quiero que ustedes se vinculen, estudien, lean, relean, mediten, y lo demás ya empiezan a familiarizarse con todos estos términos. La parte 3 está dedicada a elementos disfuncionales de la sombra en los desarrollos. Hay que mirar que las disfunciones se producen tanto en las estructuras de la conciencia como en los estados de la conciencia. Son difusiones que se le llaman adiciones y alergias. Y para hacer eso, para trabajar la sombra, se trabajan con procesos 3-2-1 o procesos de transmutación espiritual como el 3-2-1-0. Los que están en Cosmolectura vieron lo que era la práctica de la teoría integral de vida, donde mostraron esos ejercicios, ¿sí? Sobre todo con la sombra, y los últimos que han venido trabajando en eso. Cosmolectura es una charlas que tiene Lucero los días miércoles de 6 a 7, donde se profundiza más en la práctica de todos estos elementos de la conciencia. Hay difusiones en las estructuras y visiones del primer grado, como de segundo grado, como de tercer grado. Entonces ahí las difusiones son en las visiones, ya sean, van a encontrar unos colores que son un elemento que hay que tenerlo para retenerlo, son elementos de ese arte, pero ese arte cromático del arco iris, y que permite penetrar mejor en la enseñanza. Este es un arte que hace expresivo este elemento. Ken Wilber nace con un sol en Acuario, una luna en Piscis, pero un ascendente en Libra. Luego él el arte lo tiene, y tiene el Venus, el regente de él, para los que saben astrología, conocen astrología. El regente de él es Venus, está en conjunción con Júpiter en Capricornio. Lo que pueden ver en Capricornio es una conjunción que tiene con Capricornio en la casa 4, que son los arquetipos ancestrales, patrimoniales, culturales, trascendentales que él tiene. Y él le da mucha importancia a este, y él prácticamente se le debe, digamos, esta genial visión de las estructuras del desarrollo de la conciencia. Y ahí clasifica en colores, ¿sí? El arcaico es infrarrojo. Estos son los colores del arco iris. El magenta es el mágico mítico es el rojo, el mítico ámbar, el mítico racional ámbar es el naranja, el racional naranja, el pluralista verde. Esto es una forma en que ustedes vayan familiarizando con las estructuras, con las estructuras del desarrollo de la conciencia. En esta parte del libro, que son las difusiones de las estructuras y visiones, siguen con las partes ya más superiores, que son los de segundo y tercer grados, como son las esmeraldas, holística esmeralda, o las integrales turquesas. Recuerde que los colores son del arco iris. Es una forma de que él transmite la enseñanza a través de ese arte propio de estructuras arquetípicas y artísticas, ¿sí? También
Bueno, ¿Se del tercer relaciona grado, con los chakras también? sí, ¿Con sí, los chakras? ya vamos allá a esa parte. Eh, También hace este tipo de las difusiones de las visiones de tercer grado. Ya estas estructuras son muy avanzadas en la evolución de la humanidad. Solamente el 0,1%, ¿no? Él dice que el 0,3%, yo como más bien el 0,1% de la humanidad está viviendo esas estructuras, que son las estructuras de la paramente, el color añil, el metamente, el violeta, sobremente, el ultravioleta, la supermente, que es el blanco, que son estructuras dadas por sus cartografiados por Plotino y recientemente últimamente estaban por Aurobindo Ghosh en un libro La vida divina describe todo eso, ¿sí? Entonces, esos tipos de estructuras estas tienen difusiones, si no se llevan a cabo, si no se en la evolución, si no se trascienden e incluyen, producen disfunciones. Disfunciones son patologías y por supuesto las patologías tienen sus terapias. Uno de esos son la sombra, trabaja la sombra de cada uno. Las estructuras y los estados ordinarios, sus disfunciones de los estados. Ahora viene la de los estados de la conciencia, que es el gran aporte de Ken Wilber dentro del pensamiento wilberiano. Los quieren clasificar como en versiones, Wilber 1, Wilber 2, Wilber 3, depende de su extensa obra de más de 20 libros. Quizás en los últimos sería Wilber 6, ¿sí? Porque aquí empieza a hablar de que los estados también tienen disfunciones, cosa que no lo tocó en los anteriores libros. Recuerde que es un erudito, pandí, espiritual y practicante, por supuesto, ¿sí? Él empezó con el budismo zen y finalmente ha estado más bien con el budismo vajrayánico. Bueno, empiezan en estos estados del vacío y la dualidad. Hay una quinta parte, no ir cansando, que son elementos de una espiritualidad integral. Esta parte ya es la parte final, porque ya Miguel está hablando ya de las 600, de las 700 hojas, ya aquí está terminando, que es las estructuras y el estado, y empieza a mostrar cómo van a ser este tipo de a tenerlos en cuenta en las religiones del futuro. Y en la cinta transportadora, qué elementos va a llevar dentro de esa evolución de la conciencia. El trabajo que se tiene que hacer con la sombra, con los cuadrantes y las líneas de desarrollo. Bueno, Ken Wilber, ya miramos en la bibliografía unos nuevos libros ya en español, el florecimiento integral, puede ser que venga con muchos ejercicios, porque tiene que trabajar muchísimo la sombra en esa parte. Aquí ya estamos en la parte ya final, aquí ya hace los 4 cuadrantes del proceso 1, 2, 3 del espíritu, 3, 2, 3, 2, 1, 0, tipologías varias de las terapias de polaridad, otros tipos de las dimensiones de la energía sutil, hablaremos un poco sobre ello, los ajustes tecnológicos, finalmente la semiótica, la semiótica es que hay que la semiótica integral, que es que hay que crear un nuevo lenguaje, el lenguaje de lo divino, el impacto real del pensamiento interior, porque tenemos que ir hacia allá, un lenguaje más universal en esta parte, para que no haya confusión, no una torre de Babel, no la vamos a tener nuevamente. La religión del futuro va a ser un lenguaje muy integral, por eso se reclama una semiótica como tal. Bueno, Ken Wilber, hablemos un poquito de él. Este es cuando tenía alrededor de 20, 22 años, el practicante Saksena, que está practicando con una asana, haciendo mudra y haciendo una asana, padmasana y el mudra respectivo. Este ya a los 75 años, este es uno de los libros que promocionó, El Ojo del Espíritu, uno de los mejores libros de él. Este ya a los 75 años, él siempre se ha mantenido sin pelo, ¿sí?
etcétera, etcétera. Ya está muy delgado, ha sufrido enfermedades muy graves, se ha superado. Él nació el 31 de enero, perdón, aquí está mal, 31 de enero. Aquí está mal esta parte. No sé por qué se metió ahí. En Son 1900. las 8:30 para que vayas viendo el tiempo. Sí, nos vamos hasta las 9. Bueno, Que quiero acabar esto. En Oklahoma, a las 22:32, o sea, a las 10:30 de la noche. Bueno, este es un trabajo, él se centra en unir la ciencia y la religión con las experiencias de los meditadores y los místicos. Wilber ha señalado que se considera un contador de historia y un trazador de mapas. Su historia aborda preguntas universales y sus mapas integran múltiples perspectivas del cosmos. La conciencia la ve como un espectro en el cual existen diferentes niveles de identidad y realidad a los que uno puede acceder. El nivel básico es el universo, todo, conciencia, la unidad en el cual el yo es igual a la totalidad de la creación. El siguiente nivel es transpersonal, en el cual son procesos que se dan a la persona, pero de origen superindividual o colectivo, ya que se encuentra en el nivel de la unidad de conciencia y un nivel de organismo total. En 1977, en un afán de reconciliar lo psicológico con lo espiritual, surge este psicólogo con el espectro, el libro del espectro de la conciencia, y viene una serie de libros sobre misticismo, psicología, desarrollo histórico del mundo, religión, física. Plantea de forma muy esclarecedora sus mapas de los distintos niveles de la conciencia y su evolución, desde una perspectiva personal y transpersonal, así como las psicoterapias que resultan más convenientes para aplicar en cada nivel. Con este libro comienza él, ¿sí? Bueno, vamos a ver, en esta parte vamos a hablar de crecimiento. Voy a dar pantallas por tiempo, pero después lo vamos a mirar en detalle cada uno. cierto. Vamos a hablar de crecimientos o los mapas ocultos de desarrollo. Es el lenguaje que tiene la conciencia, que es externa, se ve, no lo ve internamente, se ve externamente. Y ahí vamos a hablar de los famosos niveles de crecimiento o del desarrollo de la conciencia. Hay 12 niveles, ojo, 12, recuerden, 12, desde el arcaico hasta la supermente. Todo eso podemos llegar a alcanzarlo. No, a veces si nacen, pues eso es muy propio del destino kármico, espiritual, ¿sí? Si creen en ellos, ¿sí? Es muy de personas muy evolucionadas que nacen en determinadas estructuras, ¿sí? Otros se quedan en determinadas, pero lo ideal es llegar a la supermente. Todos tenemos que llegar allá, tarde o temprano. Ya fue cartografiado, ya se puede acceder a eso, llegar hasta allá. Las religiones van hacia allá, se consideran completas cuando lleguen a la supermente. Este cuadrito va a ser repetido hasta la saciedad. Son las líneas de desarrollo, los niveles de conciencia. Aquí podemos ver, pueden ver el cromatismo del arco iris con los colores que hemos dicho, ese arte en infrarrojo, a la clara luz, blanco, pasando por verde, naranja, esmeralda. Y aquí podemos ver que las líneas de desarrollo de muchos autores, Maurobindo, Piaget, Richard Common, Graves, Piaget, Wader, Robert Keegan, Susana Clutterwood, Joan Loewinger, que fueron trabajando, y ellos fueron. Lo que hace Ken Wilber una cosa interesante es que los fue metiendo dentro de estas líneas de desarrollo. Ese es el gran aporte, lo más extraordinario que ha hecho Ken Wilber. Díganme, incluirlos ahí, y uno entiende, va entendiendo cada autor en qué nivel de desarrollo está o qué línea sigue de valores, de orden, de conciencia, de identidades, etcétera. Este va a ser muy repetido.
es otra forma. Y podemos ver por este lado, esto puede uno identificar más los determinados grados 1, 2 y 3 grados de conciencia. Este es, digamos, nivel, estructuras de la conciencia, de los niveles de desarrollo de la conciencia. Estructura de los niveles de desarrollo de la conciencia. Son 12, recuerden. Jim Jesses hablan de las visiones del mundo que van desde la arcaica hasta la integral y las superintegrales que serían las últimas. Aquí pues se complementa más. Esto lo vamos a repetir hasta la saciedad, por favor. Entonces lo he puesto para mostrarlo. En el libro está blanco y negro. Y por un lado, esta gráfica está blanco y negro. Por un lado va colocando esta partecita que son los 5 estados principales de la conciencia, que son el ordinario, sutil, causal, turilla y turiyatita. En el occidente le llamamos el despertar, el misticismo despertar. Otra cosa que vamos a tener en cuenta en todo esto son el despertar, los pasos que conducen a la iluminación, que llama Ken Wilber, que son los estados naturales de conciencia. Las religiones deben ser auténticas, deben producir experiencias verdaderas, deben llevarlos a esos estados, a estado de lo divino, a poner un pie o los 2 pies en el mundo divino. Estos estados, algunos son conocidos, otros son desconocidos en el mundo occidental. Vigilia, sueño, sueño sin sueño, eso todo el mundo lo tiene, hasta el gato y el perro tiene eso. Vienen los testigos puros como turilla y conciencia de no unidad, pura, no turilla. Son estados que se pueden adquirir, son hábitos, al trabajar sobre esos estados se convierten en hábitos. Los hábitos generan ese instinto, digamos, de la conciencia. Todos los estados tienen su respectivo cuerpo, eso es claro, hay que mirarlo. Tanto el despierto es el cuerpo ordinario que tenemos, cuerpo físico, ¿sí? Cuerpo mente. El dormido es cuando uno duerme, entra en un cuerpo sutil, que también se le conoce respectivamente como el astral. Cuando duerme uno sin sueño, entra a un cuerpo causal, que le llaman el alma. Pero los no duales entran a un cuerpo llamado cuerpo espiritual. Ya le digo, los estados de conciencia uno maneja muchísimo eso. Ordinario, sutil, causal, turilla, vamos a ver las famosas noches oscuras de los sentidos, del alma, del yo, etcétera, etcétera. Estos son los nombres que ustedes deben grabarse, porque la literatura espiritual está en mostrar esos 2 estados como los máximos, el estado del alma y el estado del espíritu. Y tienen unos términos de referencia porque hay que hablar en esa semiótica, en ese lenguaje futuro de la religión del futuro, de la misma religión. Aquí yo hice todos estos estudios y fui clasificando y mostrando uno que otro, cómo se le llama a esos estados, desde el yo-yo de Ramana Maharshi, el yo observador puro, el yo infinito, la abertura, la verdad siempre ya, el rostro original, todo eso se va a hablar en la religión del futuro. El yo auténtico, o bien la filosofía habla de la talidad no dual, esa filosofía o laicidad, filosofía más espiritual. Sigue los términos, las religiones brahmánicas, hindúes hablan de Parabrahma, la Vedantina habla de Parabrahma o de Brahma, del absoluto, de la verdadera, del yo puro, rostro original, la plenitud, el oyente anónimo, la gran mente, la conciencia libre. Bueno, hablan de ese estado final que es la verdad, la religión, unir, llegar a identificarse ese estado, que son estos estados del despertar. Estas son las experiencias que uno tiene. O tiene experiencia del sunyata, del sahaja, son términos para indicar la experiencia final, o experiencias con saguna o ninguna, con propiedades o sin propiedades, con elementos manifiestos o no manifiestos.
Purucha, que es el espíritu en sí, Turiya, que es un estado de plenitud, de conciencia, de despertar, Turiyatita, que es el estado pleno. Cuando alcanzan un estado ya se despiertan otros ojos, como el ojo del espíritu, y la experiencia final que habla la yoga, que es el samadhi. Esta es una forma, una celtilla que nos permite interpretar la realidad. Aquí ya se reintegra, las 12 pasan a ser 2, 4, 6, 7. Desde el arcaico, mágico, mítico, racional, pluralista, integral y superintegral. Pero en el otro, en el lado horizontal, va a encontrar los estados de la conciencia, ordinarios, sutiles, causal, testigos, lo integran en una sola y le llaman sin forma y no duales. Van a crear misticismo, o sea, una espiritualidad, cada uno tiene su respectiva misticismo. De esto vamos a hablar muchísimo, que son los cuadrantes, que es la expresión o imagen de todo lo que es. Es decir, cómo empieza uno a ver la realidad, a manifestarse en la vida. Entonces se manifiesta a través de este cuadrante. Eso fue otro de los grandes aportes. Yo le hice seguimiento de dónde salió esto, ¿sí? Encontré la guía de los perplejos de Maimónides, empezó a hablar sobre ello, ¿sí? Pero Ken Wilber hace una cosa extraordinaria, y esa es la tradición de la sabiduría perenne, donde muestra que este cuadrante comienza en el budismo con Dharma, Changa y Buda. Pero lo traduce en cultura, sistema, intención y conducta, procesos internos, externos, mano derecha, mano izquierda, individual, colectivo. Eso vamos a hablar muchísimo. Y ahí vamos a tocar en cada cuadrante respectivo, pues hablará de, o ya sea el cuerpo, la mente, el espíritu, o bien el burdo, sutil, causal, o grupo, nación, global. ¿Cómo se interpreta cómo se manifiestan estos, digamos, en estas expresiones conductuales, intencionales, culturales o sociales? Esto es otra forma, o manejamos los pronombres de yo, él y nosotros, o yo, o tú, nosotros, o él, o eso, o ellos, o esos. Entonces es una forma de ver externamente la cultura, la ciencia, la tecnología, los sistemas. Este cuadrante es una de las cosas más extraordinarias, donde muestra cómo evoluciona todo, desde los átomos hasta estructuras ya más allá del neocortes, en la parte física, como de las galaxias hasta humanidades más globales, desde procesos físicos hasta procesos centauricos o pluralísticos, desde la parte de aprehensiones hasta las visiones mismas. Ese es extraordinario, y este llama tetraemergen, todos están conectados el uno con el otro. Ajá. Aquí vuelvo nuevamente, es otra gráfica del mismo, pero con números que vamos mirando, los números, vamos en 12, vamos a llegar a 12. Ese es el marco integral, eso hay que manejar bien, tener bien estos conceptos, la mano derecha, la mano izquierda, saber cuando uno habla a qué se está refiriendo, cómo se está manifestando, externos en tus valores, creencias en la parte individual, las funciones biológicas en la parte externa, los sistemas y estructuras y sociales, económicas en la parte externa, colectiva, externa, inferior, colectivo, o la cultura, nombres, visiones. Las religiones están en la parte de cultura, que es la parte izquierda inferior. De esto se hablará muchísimo, nosotros, el yo, el esos, las culturas son las iglesias que vimos, todas estas religiones están, digamos, clasificadas en esto. La religión del futuro va a ser integral, todo esto va a tenerlo en cuenta. Háganme el favor, hay que tener todo esto en cuenta. Luego, ¿se imaginan el trabajo que tenemos que hacer? Todo, porque estas son más religiones más integrales, más plenas. Es una cosa muy hermosa. El marco integral, bueno, más estos son autores que han trabajado una que otra faceta de cada cuadrante, desde Sigmund Freud, Aurobindo, Piaget, Plotino, Gautama, en la parte del yo, en la parte izquierda superior,
o bien las teorías del sistema de Karl Marx, Gerald Levski o Talcott Parsons, en la parte derecha de lo que es ciencia inferior, o bien la parte de cultura de Jacques, de Max Weber, de Gadamer, de Derrida, de Foucault, de Thomas Kuhn, de William Dilthey. Thomas Kuhn y las revoluciones de la ciencia, esa parte cultural, ¿sí? Autores que se han dedicado toda la vida y ellos pues han considerado esta verdad, pero es que a medias, es una parte de la verdad, hay que meterlas todas, integrarlas todas. Ya hay 50 disciplinas. Finalmente termina en esto que se llama el OCOM, que traduce omninivel, omnicuadrante, omnilínea, omnitipos, omniestado. Y esto todo se integra y todo tetramergen ahí están, y se pueden evaluar. Hay psicógrafos que evalúan todas estas cuadrantes. También se le llama ACFA en inglés. También eso hay que repetirlo hasta la saciedad y eso tenemos que tenerlo muy claro. En la parte de uno de los grandes aportes que hace Ken Wilber es que en ese libro, bueno, los 4 dominios de la realidad eran los primeros libros, hablaban de la fisiosfera, biosfera, atmosfera y teosfera, que fue la versión que tenía Teilhard de Chardin, ¿sí? Que hablaba de la teosfera. Pero es que venía detrás la gran cadena del ser, que era lo más importante. Arthur Lovejoy, que empezó a titularlo, que había una filosofía perenne, que contemplaba la materia, el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu. O sea, vamos a ver cuerpo, mente, alma y espíritu en los estados de la conciencia. Y ahí que la filosofía, la gran cadena o gran nivel del ser, pues toca el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu. La gran cadena, este está en un libro que se llama ¿Qué vuelves después de leer?, donde él muestra esto, donde muestra que la naturaleza y la materia, cuerpo, la mente temprana y mente avanzadas hacen una parte, el alma está el alma y el espíritu. Y el espíritu, el alma está subdividida en psíquica, en manakaya, en las tradiciones budistas, y las partes sutiles en Moyakaya. Y las comunidades que ha trabajado eso, como los chamanes, fueron los primeros médicos chamánicos que se estudian las culturas religiosas, fueron las primeras religiones, que fueron las religiones arcaicas, las sutiles, que ya es un cuerpo de los santos prácticamente, y el espíritu, que tiene una subdivisión en el Dharmakaya, que es la parte de sabiduría, y el último, que es el absoluto. Esta era una forma de interpretar, y aquí mostraba el proceso que llama evolución, que lo cita también, pero lo enfoca bajo procesos de ágape y eros. La filosofía perenne habla de los procesos de todo, de regresar desde el estado cuerpo, mente, alma, hasta el espíritu, es regresar a ese estado, volver al espíritu, es la verdadera religión. Los chakras. Uno de los grandes aportes que hace Ken Wilber en el último libro, La religión del futuro, es que empieza a tocar los chakras. No los había tocado y los referenció, pero en las listas que hace de las correspondencias respectivas de las tradiciones, para establecer las estructuras de desarrollo de la conciencia. Pero aquí sí lo citas como el cuerpo físico, muy ordinario, ¿sí? Recuerde que el chakra, una definición, es un nervo fluídico, es una emanación de los plexos endocrinos. No se ven, están tienen una vibración. Los que tengan facultades psíquicas lo perciben, pero ya hay instrumentos para medir, para evaluarlos, medirlos, etc. La religión del futuro la medicina del futuro tiene que ver mucho con los chakras. Por ahí comienza. Son medicina vibracional. Estos son los 7 principales chakras. Se dice que hay más de 1000 chakras. Imagínense cuántos chakras no hay. Qué cosa tan bárbara. Aquí están las respectivas glándulas que rigen. De eso pues se toca una parte que habla de los chakras y habla de cada uno. Cómo el yo va ascendiendo del yo egocéntrico al yo cosmocéntrico a través de estos procesos
de los chakras. Esta es una forma de visualizar los chakras, ¿no? Cuando meditan, las técnicas de yoga meditan en los respectivos chakras. Es un arte, ese chakra es puro arte, porque son formas geométricas, mire, y tiene una gama de colores extraordinaria. Manejan el lenguaje sánscrito, es un lenguaje muy arqueométrico, vibracional. Estas son las visualizaciones que tiene sus correspondencias zodiacales y planetarias, por supuesto, y están localizados a lo largo de la columna vertebral y terminan arriba en la Brahmarundra o chakra de la Sahasrara. Padma es el loto, Sahasrara es el nombre, el loto de los 1000 pétalos, que es el último. Pues pueden ver el arte tan hermoso que tiene eso. Los chakras tienen sus respectivas vibraciones, tienen sus correspondencias, una cantidad que sirven para meditar, ¿sí? Aquí simplemente es el pantallazo. Eso tiene su parte, su cartografía, en detalle. Los chakras tienen formas geométricas, tienen deidades para visualizarlas, tienen palabras mágicas, hay animales respectivos, así los pintan, hay las divinidades respectivas, hay unas facultades que se despiertan, y tiene algo muy interesante que tienen son los planetas que los rigen, ¿sí? Por eso en la meditación uno también debe tener en cuenta eso. Por supuesto hay una astrología zodiacal respectiva con los chakras. Ya vamos terminando. Aquí prácticamente son gráficas simplemente. En el libro se cita esto. Nuevamente se hablará de los 7, de 12 pasa a 7, que son las estructuras de desarrollo de la conciencia. Y los estados son, aquí de 5 lo pasa a 4 porque lo integra el testigo causal lo integra en uno solo. Esta es una cosa muy interesante. Los primeros libros del Ken Wilber hablaba de los fulcros, son hitos en el desarrollo, son hitos en la evolución de la conciencia. Y aquí hace un escalón básico de las estructuras de la conciencia y sus visiones. Esta es una parte interesante que uno debe manejar muy bien. Habla de cada estructura de desarrollo de la conciencia. Por ejemplo, vamos a hablar de la mente más racional, que es la mente naranja, racional. ¿Cuáles son las visiones que uno tiene? La visión que uno tiene es razonable, moderna, los logros, los méritos, múltiples actividades, etcétera, etcétera. Pero ya las visiones de unas mentes ya superiores, como empezando con de segundo grado, de tercer grado, como la paramente, ya es transglobales, conscientes del ego, ya son muy visionarias, irónicas, no, tifónicas, es un término, un error ahí, sí, un pequeño error ahí. Para indicar transregionales, suprapersonales, transculturales. ¿Sí? Estas son las visiones del mundo, es otra forma de visualizarles. Y recuerde, el cambio de paradigma es que la gente del futuro no va a ser religiosa, sino espiritual. Luego vamos a hablar de prácticamente 2 espiritualidades. Espiritualidad magenta, roja, póngale los colores si quiere, o espiritualidad arcaica, mágica, mítica, racional, pluralista, integral, hasta llegar a la espiritualidad de la clara luz. El 60-70% está en la mítica y mágica, espiritualidad roja y ámbar. El 20% está en la racional. Las pluralistas e integrales están en 5 o 7%. No, ahí casi el 9%. Y ya menos del 0,1% está en las demás. Del mundo, estamos hablando de los 8.000 millones que hay en el mundo, de las cuales más de el
80% son religiosas, recuerde, un 20% no es religiosa, ¿sí? Es más espiritual. Pero hoy en día esas estadísticas están mandadas a recoger. Esta es otra forma, para mirar desde la espiritualidad, de la sensoromotora, las preoperacionales, conceptuales. Todo esto hace parte del estudio de la religión del futuro. Las conciencias, que la espiritualidad que va de la simbiótica a las transpersonales, de la sensomotora o de primer grado a las de tercer grado, o la supermente, que es la última. Hasta la fecha puede haber más, pero hasta la fecha se ha cartografiado. Se habla de que habrá otras, por supuesto, pero será nuestra generación la que las explorará, hará explorador, será un yo observador explorador. Él habla mucho de estas cuadrantes integrales, ¿sí? Por ejemplo la medicina integral, que debe tener como cuadrantes para hacer las integrales. Bueno, de eso finalmente yo hice una compilación de Ken Wilber, que lo vamos a ver en la próxima, que también se le va a dejar. Este libro, hice una compilación en el año 2017 sobre selección de textos, enseñanzas, charlas, diálogos, entrevistas sobre 3 años haciendo lo que no estaba en los libros, ¿sí? Ya tengo un segundo, ya estoy trabajando un segundo, segunda compilación. Este es el tomo 1. Pero acá lo más interesante, bueno, además de tener todas estas textos, enseñanzas del yo real, lo que complementa toda con entrevistas, charlas y todo eso, complementa más la enseñanza, es la parte introductoria donde yo hablo sobre él, ¿sí? Recuerde que el primer libro se llama Espectro de la Conciencia, lo vamos a ver en la semana entrante, dentro de 15 días. Las charlas se darán cada 15 días. Haremos un pequeño resumen de esto. Aquí, de tener en cuenta en esto, la obra en orden cronológico, empieza con conciencia, espectro de la conciencia. Aquí va el orden cronológico, la religión del futuro. Faltó aquí 2 más, faltó una más, la de Trump y la posverdad. Esta es la bibliografía. El último libro, uno de los últimos libros, el 26º, se llama Trump y la posverdad. Fue escrito en el 2018. Para mirar cómo era la época de elecciones en los Estados Unidos, era para medir prácticamente en qué nivel de desarrollo de la cultura en esta parte política estaba ese mundo moderno americano, ¿sí? Y Trump era un líder en esta parte. El libro de la religión del futuro fue al español, fue traducido por la editorial Kairos en el 2018. Aquí están todos los libros, pero se comienza por el final. La mayoría lo tenemos ya. Comienzan con en español. Es que el primer libro se llamó Paradigma, ¿sí? El proyecto APA, perdón, el espectro de la conciencia, pero en español en 1985 salió el libro, no había salido todavía traducido al español, o yo no sé si yo lo leí en una versión, yo no sé si era de Kairos o otro, a lo mejor era de Taquero, pero digamos esta es la editorial por excelencia de Ken Wilber, Kairos, que está en Barcelona, España. En 1985 publican La Conciencia Sin Frontera. El David González es el traductor, el traductor del inglés al español, muy bien. El 87, Paradigma Holográfico, es una cuestión más. Él se gradúa
Él empezó en medicina, eso es lo que vamos a ver la semana entrante, él dentro de 15 días. Pero terminó en bioquímica y al final no hizo ni la tesis, ¿sí? Pero es más psicólogo que bioquímico. Sin embargo, estos primeros libros, las cuestiones cuánticas y paradigma holográfico, son muy, muy, muy científicos, ¿sí? Mundo sociable, introducción a la sociología trascendental, ya es una introducción a la religión. Este libro es un pequeño libro muy, muy sintético, donde él habla ya el fenómeno religioso. Bueno, yo no quiero detenerme más. Aquí están todos los libros, algunos que unos los han leído algunos de ustedes, y hay un libro muy biográfico que se llama Gracia y Coraje. Hay una película sobre la muerte de su amor, que era Treya Killian, y muestra todo el proceso y su biográfico, es una muy biográfica. Breve historia de todas las cosas, es un compendio de este libro, se llama Sexo, Ecología, Espiritualidad. El diario, que es un diario que él escribe, donde muestra las experiencias paranormales que tiene, y una visión integral de la psicología. Ya la produce es uno de los mejores textos, donde hace los 100 mapas respecto a 100 modelos. Antología, eso ya es una recopilación de textos de él. Una teoría del todo, es una teoría muy interesante, muy holística. Este libro es el primer tomo, es muy extenso: Sexo, Ecología, Espiritualidad, El alma, la evolución, tomo 1. El tomo 2 no lo ha publicado, pero lo tiene inédito, ya dice que lo va a publicar. Bueno, hemos visto, en algunos ha participado como la práctica integral de vida, tal vez orientando el desarrollo de la misma salud física, el equilibrio, etcétera, etcétera. El cuarto giro, últimos, meditación integral, interesante, lo vimos en las charlas anteriores, y la religión del futuro como tal. Con esto termino.